Antes de irnos al almuerzo vamos a tener nuestra siguiente conferencia o las dos siguientes conferencias en la sesión número 6 sobre regulación en el contexto digital. Para eso vamos a invitar al escenario a Roberto Borrás, ex superintendente financiero de Colombia, y a Miriam Aparicio. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Justo en el mediodía, agradecerle a Juan Carlos Arcila, conocido de la industria financiera de vieja data en Colombia y de la región, por esta grata invitación. Qué oportuno poder sentarnos en este país tan maravilloso a compartir reflexiones sobre temas de tanta actualidad y que necesitan el aporte de todos. Miren, gracias por acompañarnos en este panel. Tengo más preguntas que respuestas. Les cuento brevemente que he tenido distintos roles en mi vida profesional. He sido regulador, supervisor y hoy día soy socio de Garrigues, una firma de abogados que dentro de sus prácticas tiene el tema regulatorio y específicamente maneja también asuntos relacionados con regulación digital de banca móvil, y en ese contexto fuimos invitados por el gobierno colombiano, con el apoyo del del Banco Mundial, a impulsar la normativa que en materia de crowdfunding está adelantando Colombia. La proliferación de plataformas en Colombia es interesante y se ha hecho evidente la necesidad de contar con regulación específica aplicable a esa actividad. Voy a compartir con ustedes esa experiencia en estos minutos breves, comenzando por contarles lo que esa aproximación a la regulación fintech nos ha permitido identificar, algunos desarrollos recientes de la regulación fintech en la región, luego lo que ha sido nuestra experiencia práctica de volcar todos esos conceptos, los ejercicios de regulación comparada al caso colombiano, los factores regulatorios críticos para tratar de construir una norma adecuada y finalmente lo que son esos lineamientos o conclusiones para un enfoque regulatorio. Primero, creo que ya se ha definido de manera reiterada en este foro qué es fintech, aunque esa definición pues cada vez luce más amplia. Lo cierto es que la discusión regulatoria y de regulación financiera en fintech tiene toda la vigencia. Esa primera parte de la palabra fintech, que alude al concepto financiero, obviamente lleva a esta discusión a un debate bastante interesante. ¿Qué es lo financiero? Cuando una actividad fintech se acerca más a lo que consideramos el núcleo de la actividad financiera o corresponde más a otro tipo de actividades o procesos que no deberían ser materia de la regulación establecida para la industria financiera. Y es que hay que recordar que la actividad financiera en sus distintas variables, financiera, bancaria tradicional, bursátil, aseguradora, es una de las más reguladas en el mundo. Sin duda, la actividad financiera, por su propia historia y por los intereses incorporados en ella, pues tiene una carga regulatoria superior. En ese contexto llegan las fintech, que como hemos visto a lo largo de estas sesiones, compiten en algunos casos, complementan, apoyan
o plantean nuevas formas de prestar servicios financieros. De tal manera que encontramos algunas intersecciones más o menos intensas entre las actividades de ciertas fintech y actividades de la industria financiera tradicional. ¿Por qué hay que abordar una regulación? Porque probablemente en Costa Rica, está ocurriendo en Colombia, está pasando en México, en la región y en el mundo, la proliferación de fintech es incontenible, están trayendo propuestas de valor interesantes y naturalmente debe haber unas reglas que definan ese comportamiento en el campo de juego originalmente financiero y ahora un campo de juego bastante ampliado. La discusión regulatoria es ineludible. Creo que algunos reguladores han tratado de dilatar o de esperar el proceso en un ejercicio a veces prudente. Hay que conocer primero. Pero estamos en un punto en el cual, en ciertas jurisdicciones, la necesidad de adoptar regulación es inaplazable. En este debate normativo hay una balanza. La fintech se presenta y es ágil, práctica, eficiente. Hemos visto que suele ser más afín con todas estas características de las nuevas generaciones, tiene un conocimiento experto técnico y tiene, en ausencia de regulación, una flexibilidad normativa. Pero la banca tradicional también tiene atributos, tiene una carga regulatoria que es la que ha construido la estabilidad financiera, pero también crea en la banca procesos densos y complejos. Los bancos están tratando de desprenderse, de crear unidades ágiles para reaccionar rápidamente a estos cambios que demanda la población y el mercado. Pero no olvidemos que detrás de esta actividad financiera tradicional, bancaria, bursátil o aseguradora, hay una carga regulatoria enorme, alimentada por años, lustros, décadas, hasta siglos de experiencias positivas y negativas que van trasladándose a la industria financiera. Lamentablemente, las crisis son las que han alimentado gran parte de la regulación de esa industria. Hay un conocimiento experto también en la banca, experiencia y recursos monetarios y técnicos que llegan a esa balanza de construcción normativa. Fintech. Es relevante mencionar que hay distintas modalidades de fintech. A medida que vemos que los que trabajamos en la regulación hoy día como consultores nos aproximamos a ella, entendemos que generalizar una regulación para fintech puede no ser el proceso más adecuado, porque adentro de ese universo cada vez más grande hay unos matices y unas actividades completamente diferenciadas. En este gráfico que espero puedan ver y que extractamos del informe del BID que ha sido varias veces citado en este foro, tenemos fintech bajo la forma de plataformas de financiación alternativa, fintech con soluciones de pagos que han sido protagonistas en este foro, fintech de gestión de finanzas personales, de gestión de finanzas empresariales, fintech de asesoría en productos financieros, también de trading en los mercados de valores y de asesoría en los mercados de valores, lo propio en el mercado de seguros y fintech que apoyan los procesos de digitalización de la banca. Esos matices nos ponen empresas completamente distintas. Por lo tanto, una regulación homogénea, única, probablemente no sea la solución para un espectro y un abanico de industria que tiene tantos matices y características. El reto enorme de una regulación para fintech, y lo estamos viendo quienes apoyamos el proceso de la URF en Colombia, la Unidad de Regulación Financiera, es definir el perímetro de la regulación. Detrás de todo el debate regulatorio de fintech está definir a dónde o hasta dónde llevo la regulación financiera y la carga regulatoria de la regulación financiera.
Por lo tanto, debemos identificar, consideramos, el núcleo de lo que es la industria financiera, poder precisar cuáles son las actividades y procesos críticos que tienen una carga regulatoria y tratar de crear una regulación homogénea a partir de ese análisis para todos los actores. En este gráfico planteamos todos esos procesos o tratamos de ubicar esa gama de fintech en los procesos alrededor de transacciones o productos financieros. Y fíjense cómo en un extremo están procesos de asesoría al cliente, de información o de comparación de productos, que también tiene la industria bancaria y otras industrias como la de seguros. Luego tenemos procesos transaccionales y de pagos. Tenemos también procesos de apoyo e infraestructura para trading en el mercado de valores, y algunos de ellos han ido creciendo bajo el modelo fintech sin necesidad de una regulación especializada. Detrás también de las entidades vigiladas tenemos fintech que con éxito están apoyando a entidades bancarias, especialmente en gestión de riesgos, en administración de procesos de identificación y de validación, evitando el fraude y protección de la información. También apoyando en procesos transversales a la banca en distintos aspectos. Pero ¿qué es aquello que debería ser el núcleo de la actividad? Por lo menos en la aproximación regulatoria colombiana se han identificado temas como la captación, que son exclusivos de licencias vigiladas. Lo propio ocurre con las actividades de aseguramiento, aquellas en las cuales hay una transferencia de riesgo, objeto típico de la industria aseguradora. El manejo de fondos de terceros, ahí entramos ya en un nivel de discusión distinto. Pero por ejemplo, lo que son comisionistas o casas de bolsa bajo contratos de comisión o administración de portafolio de terceros, reciben dinero de terceros para su manejo. Y las bolsas o administradores de sistemas de negociación, que si bien no manejan dinero, proveen infraestructuras críticas para que los mercados funcionen. En todo este abanico de actividades encontramos instituciones fintech que están adentro, más cerca o más lejos de ese núcleo regulado. Y ahí está el debate, definir el perímetro para saber si algunas actividades siguen siendo exclusivas de licencias tradicionales financieras, otras por la misma innovación ameritan una regulación propia o cercana de ese núcleo financiero, o definitivamente por ser procesos de apoyo deberían y podrían estar por fuera del núcleo regulatorio tradicional financiero. La discusión es evidente. Si cogemos algunos de estos modelos, como los de financiación colaborativa o soluciones de pago, encontraremos en esa línea que les compartía algunos aspectos clave que rayan en la frontera de lo financiero o que tocan aspectos críticos de la regulación financiera. Por ejemplo, en el modelo de financiación colaborativa, crowdfunding, encontramos en el caso colombiano que en primer lugar el fondeo de la plataforma es clave. Una plataforma no se puede fondear masivamente del público porque en el marco de la regulación colombiana estaría captando masivamente dinero. En ese orden de ideas, la solución regulatoria del crowdfunding, que se fondee masivamente, requiere un tratamiento regulatorio específico. Lo propio ocurre respecto de quien reciba financiación a través de una plataforma crowdfunding. Si una persona, bajo la normativa colombiana, recibe a través de la intervención de una plataforma dinero de más de 20 personas y se completan otras condiciones normativas, ese receptor del dinero estaría incurriendo en una conducta penal, que es la captación. De tal manera que debemos construir una solución regulatoria referida a ese punto. Incluso si el problema de la captación estuviera resuelto,
¿qué pasa con aquellas plataformas que operan con recursos propios? Pues hoy día ya hay regulación que les aplica en relación con límites de tasa de interés, protección al consumidor, habeas data y manejo seguro de la información. Tratándose de soluciones de pago, en Colombia el límite regulatorio o en el sistema de pagos especialmente está definido por algunas actividades propias de la compensación. Las administradoras de sistemas de pago de bajo valor en Colombia, que son entidades cuya supervisión es reciente, tiene creo tal vez unos 12 o 13 años, tienen una licencia amplia, pero es la compensación principalmente el núcleo de lo que ha merecido una regulación específica. Pero no hay que negar que hay procesos relacionados con la cadena de valor transaccional y de pagos que son generadores de riesgo. Y hay algunos actores de la industria que están por fuera del ámbito de la supervisión que podrían eventualmente requerir algún tipo de tratamiento regulatorio. Ustedes dirán, ¿cuál? Ese es el detalle que tenemos que construir. ¿En qué lugar de la cadena estoy? En la cadena que les acabo de describir. Tratándose de la gestión financiera y los mercados, en el caso del mercado de valores colombiano y pensando en el crowdfunding equity o aquellas plataformas que ofrecen participaciones societarias y asesoran en ellas, emiten o ayudan en la emisión de valores, resulta que en nuestro mercado de valores tenemos un deber de asesoría. En Colombia hay toda una carga regulatoria para quienes asesoran en el mercado de valores. ¿Qué va a pasar con ese tipo de plataformas dada nuestra normativa del mercado de valores? Y lo propio ocurre tratándose con la tecnología aplicada a instituciones financieras. Aquellas fintech que apoyan en distintos procesos la actividad de entidades financieras, especialmente bancos, no entran en la discusión regulatoria de si hacen o no actividad financiera, pero en algunos casos el supervisor le dice al banco: usted debe velar por el estándar de ese proveedor, usted debe velar porque cumpla con ciertas condiciones que eviten que usted se vea impactado por debilidades en la estructura de ese proveedor de servicios. En toda esta discusión regulatoria que hemos tenido en Colombia y en la forma como hemos tratado de prepararnos para apoyar al gobierno en este reto de emitir la regulación del crowdfunding, nos hemos encontrado con distintos enfoques regulatorios. Un acercamiento activo, ya lo han mencionado acá, reguladores como el inglés, que es un ejemplo, que se involucra de una manera intensa en el proceso del reconocimiento de las fintech y a través de herramientas como el sandbox busca generar procesos de transición para que las fintech se integren al mercado de una manera progresiva. Un acercamiento pasivo en el cual el regulador no toma una posición favorable ni desfavorable, pero tampoco emite una regulación que rechace la llegada de las fintech. Un acercamiento restrictivo en el cual esa frontera amarilla que les ponía es cada vez más severa o más amplia y el regulador se resiste a la presencia de fintech y lo que hace es privilegiar o dejar en algunas licencias tradicionales la operación de ciertas actividades fintech. Y en otras hemos visto de manera paulatina el reconocimiento de la autorregulación. Ver que el proceso de evolución de las fintech requiere eventualmente primero un esfuerzo de autorregulación de la industria y posteriormente un esfuerzo regulador del Estado. ¿Por qué es importante la autorregulación? Yo en una etapa de mi vida, en otra vida, fui presidente del autorregulador del mercado de valores colombiano. En un momento en el cual la autorregulación quedó en el ojo del huracán porque cayó o colapsó uno de los principales actores del mercado de valores colombiano. Y obviamente los ojos pues se fueron contra todas las autoridades, la bolsa e inhabilitablemente contra la autorregulación. Y esa censura de la autorregulación terminó generando
dudas sobre el modelo, dudas que además venían de toda la crisis que tuvo el modelo de autorregulación en la época del 2008 con el crack financiero del mundo desarrollado. Déjenme decirles que habiendo estado en un modelo de autorregulación propio del mercado de valores, tengo la certeza de que la autorregulación es un instrumento clave para las industrias. No el único, porque también creo en la regulación, pero creo que lo primero que deberían desarrollar las industrias fintech para promover su propia estabilidad, la adopción de estándares y proteger su reputación, porque no sabemos cómo está operando el otro. Uno siempre cree que opera mejor, que opera bien, pero en el fracaso de mi colega también está el compromiso reputacional de nuestra propia industria. Los esfuerzos de autorregulación en un proceso como el de fintech deberían ser muy bien recibidos. En toda esta reflexión, entonces, ¿qué tenemos? Dos mundos que se encuentran. Se encuentra el regulador bancario tradicional, que luce como yo, con unos años encima, poco pelo, aprendiendo de fintech, con un ADN prudencial en la sangre, porque aunque tengo no muchos abriles, ya he tenido que vivir 2 crisis, y nos encontramos con el fintech que espera un reconocimiento normativo, quiere trámites y todo ágil, quiere que haya rapidez para la innovación y unas cargas regulatorias razonables. El reto está en la mitad. ¿Dónde combinamos los atributos de esos frentes? La experiencia de la banca, la historia del sector financiero tradicional, la necesidad de que se renueve también, con todo ese oxígeno, buen aire, innovación que traen las fintech. Ese es el equilibrio desafiante para los reguladores. Y el escenario y el resultado de esa regulación, ¿cuál puede ser? No podemos ser excesivos en la normativa, de tal forma que no se cumpla y ni siquiera se pueda supervisar. Tampoco podemos excedernos en la regulación, porque en un mundo digital que no conoce fronteras, si mi jurisdicción es tan intensa en la regulación, pues me voy al lado y opero desde el otro país que no tiene regulación o unos estándares absolutamente reducidos. Pero del otro lado está el hecho de que tampoco podemos seguir sin regulación o tener una regulación laxa que no anticipe los riesgos o situaciones de crisis que puedan afectar al mercado, a consumidores o inversionistas. Porque lo primero que hay que reconocer es que efectivamente en ciertos procesos y actividades hay riesgos. De tal manera que uno puede ir identificando ciertos atributos de la regulación. Primero, aquí algún colega expositor decía, creo que la regulación ha perdido protagonismo en este debate. Respetuosamente difiero de ese planteamiento. En nuestros países la regulación sigue siendo un factor determinante porque define el campo de juego e incentiva o reprime el desarrollo y la iniciativa privada. Muchos de ustedes sin duda podrían estar avanzando más si no fuera porque la regulación no estableciera barreras. Lo cierto es que todos necesitan seguridad jurídica, tanto los que llegan como los que ya están. Los que llegan porque deben saber qué pueden hacer y los que están porque necesitan un campo de juego libre de arbitrajes. Segundo, debería la regulación reconocer la especialidad en las fintech. No todas las actividades son iguales y el regulador, es lo que hemos tratado de hacer en nuestro proceso de apoyo, debe conocer las especificidades de esa fintech, de cada fintech, para tratar de establecer un modelo regulatorio más adecuado. Eso nos lleva a que la regulación debería ser sólida en principios. Por ejemplo, tener claro que tiene objetivos como la protección del consumidor o el inversionista,
la protección de los recursos captados o manejados, involucrados en el proceso que yo maneje, gestión de riesgos. Y repito, bajo esta idea, la misma actividad, sea desarrollada por quien sea, debería tener la misma regulación. Y por lo tanto, enfocarse en riesgos críticos como el lavado de activos, riesgos operativos, de fraude, etc. Pero además la regulación debe racionalizar el esfuerzo supervisor. En Colombia tenemos hoy un número razonable de bancos, de entidades aseguradoras, de compañías de bolsa, y tenemos un supervisor único, integrado. Un universo de fintech que sea una verdadera multitud de entidades le planteará al supervisor colombiano un reto distinto. Probablemente no sean 10 o 20, como tradicionalmente ha conocido el número de entidades vigiladas. Pueden ser 50 o más. De tal manera que la regulación debe tener un equilibrio que le permita asumir al supervisor razonablemente la tarea. Otra reflexión a la que hemos llegado. La supervisión financiera tradicionalmente la ha activado la captación, pero hay que reconocer que hay procesos críticos que también ameritan supervisión. La muestra es que en Colombia hay entidades de la industria del sistema de pagos que están sometidas hoy a supervisión, porque se reconoce que su rol es clave no solo para una gestión transaccional individual, sino también para la misma estabilidad financiera. De tal manera que en esa gama, repito, de actividades, hay que ir definiendo cuáles se acercan más a ese núcleo crítico de estabilidad financiera para sin duda elevar la carga regulatoria en ese agente que se acerca a ese núcleo. Protección de recursos sigue siendo clave. Debe evitar el arbitraje y recordar que hoy día, por lo menos en Colombia, algunas fintech ya deberían estar aplicando normativas de lavado, protección de datos, protección al consumidor. Creo que eso debe ocurrir en muchas jurisdicciones porque pues ya están cobijadas bajo normas de carácter general. La regulación está avanzando. México nos está dando pues una primera imagen de lo que será una norma fintech. No voy a entrar en el detalle de esos contenidos. Hay una regulación para instituciones de tecnología financiera y un modelo bastante novedoso para lo que son nuestras jurisdicciones, que es la autorización temporal para empresas innovadoras. Colombia ha ido avanzando en la regulación sin que deliberadamente se haya propuesto construir una normativa fintech. A su manera, la Ley 1735 de 2014, que creó las sociedades especializadas en depósitos electrónicos, creó un vehículo que, engrosando el espectro de licencias financieras, porque es vigilada por el supervisor financiero, busca convertirse en protagonista de la industria de pagos. Tímidamente la licencia va apareciendo en el mercado, vamos a ver qué resultados va a tener. Lo cierto es que ahí tenemos un primer hito normativo cuyo efecto en la industria de pagos y en toda la estrategia de inclusión en Colombia aún está por verse. Con un tema clave, ya lo mencionaba nuestro colega expositor de Tigo, el debate sobre los depósitos y el manejo del dinero electrónico y la billetera móvil en nuestra región es amplio. Colombia tomó una decisión estratégica, entendió que el manejo del dinero electrónico se identifica con un producto como el depósito, de tal manera que restringió el manejo de los productos electrónicos, llámense billeteras u otros similares, a la licencia del depósito electrónico. ¿Por qué? Porque asume que aquel que recibe y acumula valor de terceros debe tener una licencia supervisada en ese rol que significa acumular valor para devolverlo, así sea bajo la forma de dinero transformado o dinero electrónico. Y por último, repito, la iniciativa de regulación de crowdfunding, que es a la cual dedicaré estos minutos que me quedan ya finales en la presentación. Crowdfunding
¿Qué travesura dice aquí? ¿Fui yo? Bueno, mientras nos arreglan la diapositiva, comentarles que el gobierno colombiano, a través de la Unidad de Regulación Financiera, el año pasado decidió iniciar el proceso para construir una normativa aplicable a dicha actividad. Es pionera en esa regulación en un modelo normativo fintech. Tendremos ahí entonces, y estamos teniendo el piloto de lo que será la construcción de una regulación novedosa para una actividad fintech. Comenzamos en Garrigues, que está apoyando como consultor del Banco Mundial el proceso normativo de la URF, a identificar con el apoyo de nuestros colegas europeos las distintas experiencias en materia de regulación de crowdfunding en el mundo. Y a partir de allí empezamos a recoger información, mejores prácticas, para transmitírsela a las autoridades colombianas. Para llegar primero a una decisión, el crowdfunding que va a ser regulado en Colombia va a ser principalmente el crowdfunding, investment y el lending, plataformas a través de las cuales se obtiene financiación masiva de distintas personas, ya sea con el propósito de obtener, repito, un crédito, o aquellas plataformas a través de las cuales emprendimientos buscan financiación. Ese será el objeto de la regulación. ¿Cuál ha sido el contexto de esa normativa de crowdfunding? Primero, hay materia prima y caldo de cultivo para que las plataformas tengan éxito. Colombia es un país en el cual la población sigue requiriendo acceso al crédito rápido, razón por la cual las plataformas sin duda tienen un espacio en el mercado para poder ocuparse de ese proyecto y de ese emprendimiento. Hay además un reconocimiento, las plataformas están buscando un reconocimiento institucional. Hay una institucionalidad, ya Juan Esteban lo presentaba ayer, están buscando y están dialogando con el regulador. Hay una organización, un gremio fintech, de tal manera que, a diferencia de otros procesos regulatorios que existieron en la historia de Colombia, aquí hay una institucionalidad distinta que busca un reconocimiento y una regulación que reconozca adecuadamente su actividad. Pero también en Colombia hay una historia previa de captación ilegal, de piramidación, que, si bien no se identifica con un modelo de crowdfunding, ha puesto lamentablemente una sombra constante sobre las iniciativas de productos financieros digitales, tarjetas prepagadas y otras, porque hace ya casi 10 años Colombia estaba involucrada en una de las crisis de captación piramidal más severas que ha vivido el país y el continente. Ese factor sigue siendo determinante en la manera como el regulador aborda estos procesos normativos. Hemos visto en todo este análisis regulatorio que en la región muy pocos países han avanzado de manera concreta en la región. México tiene un proyecto, sabemos que Perú está trabajando en otra iniciativa, lo propio Brasil. Europa ya tiene normativas muy desarrolladas, pero en la región la actividad es virgen en materia de regulación. ¿La actividad de crowdfunding es regulada? Sí, en la gran mayoría de jurisdicciones que hemos utilizado en este ejercicio de regulación comparada. Hay un nuevo tipo de entidad que es una administradora de plataformas. Hay licencias para crowdfunding, investment y equity y lending, perdón. Hay supervisor bancario o de valores para el fintech o la entidad que se dedica a administrar plataformas, y hay requisitos de entrada y requisitos de supervisión, atenuados, pero los hay. Y hay además normas en materia de protección al consumidor
y el inversionista. Voy a pasar rápido por esto. Casi todas las jurisdicciones tienen una autorización, tratándose del investment crowdfunding, de la Autoridad del Mercado de Valores, reglas de capital mínimo, controles o límites a lo que se puede llevar a una plataforma y a cuánto se puede, hasta qué límite se puede financiar un proyecto en una plataforma crowdfunding. Límites para el inversionista, controles de prevención de lavado de activos, regulación en materia de conflictos de interés. Y tratándose del lending crowdfunding, las jurisdicciones que hemos revisado en su totalidad exigen autorización previa por parte de la autoridad supervisora financiera. Hay reglas en materia de recepción y gestión del dinero, hay reglas en materia de capital mínimo, riesgos operativos, riesgo de prevención de lavado, montos máximos por préstamo, reglas en materia de inversión también y deberes en relación con conflictos de interés e idoneidad de accionistas y administradores. Eso nos lleva, como los mencionaba, a unos aspectos regulatorios críticos. En Colombia se definió en relación con la primera pregunta ya una respuesta a si se regulaba o no. Sí, hay una postura definida de que el crowdfunding se va a regular en los dos matices que les acabo de describir. Va a haber un enfoque regulador y supervisor a cargo del supervisor financiero. Está por definir cuál será ese modelo supervisor, si será de cumplimiento, un modelo con contenido prudencial. Hay una visión de industria, dependiendo de las reglas de entrada, tendrá un tamaño de industria fintech más o menos grande, y en eso la carga de capital es el ticket de entrada. Y habrá pues una regulación que buscará, repito, evitar arbitrajes con los actores actuales. En este debate ha sido evidente y reiterada la pregunta de si el crowdfunding es una actividad vigilada o no, o corresponde o se identifica con una actividad vigilada. Algunos de los proveedores de estos servicios, con sentido, dicen: yo solo proveo una plataforma. Desde ese enfoque su riesgo es típicamente operativo. Pero aquellos proveedores de plataformas que además gestionan el dinero recibido y lo asignan a proyectos, asumen un riesgo distinto. En ese orden de ideas, las reglas que hemos revisado en el análisis de la jurisdicción comparada están poniendo cargas de capital para las instituciones, plataformas, de tal manera que ese riesgo operativo tenga un respaldo patrimonial, pero también para aquellas que tengan la capacidad de gestionar recursos de los inversionistas. Como les mencionaba, en Colombia hemos tenido que revisar la normativa para superar barreras críticas de cara a permitir o a reconocer la operación de plataformas crowdfunding en el país. Primero, la captación masiva y habitual en Colombia es exclusiva de entidades vigiladas por el supervisor financiero. Por ello, una normativa crowdfunding debería eliminar ese efecto, captación ilegal, de quien reciba dinero a través de una plataforma o quien lo fondee, o la plataforma misma cuando permita la conexión de unos y otros. Las reglas de oferta pública, tratándose de plataformas a través de las cuales se emitan participaciones o valores, encuentran o tocan la normativa del mercado de valores. Tenemos que establecer reglas o eventualmente excepciones. Y repito, en los temas de asesoría con el mercado de valores también tendríamos una intersección. En ese orden de ideas, Colombia ha analizado preliminarmente un enfoque de supervisión que requerirá autorización previa a las plataformas. Hay una gran pregunta, y es si la industria financiera actual, por ejemplo los bancos, podrían ser accionistas de plataformas. Yo creo que sí. No podría generarse un arbitraje que restrinja incluso a la industria financiera actual el ser participante de plataformas. Un tercer bloque de la regulación se concentrará en las
restricciones o límites a los proyectos, y otro bloque se concentrará en la protección al inversionista. Ya el aviso de nuestro colega del tiempo está que se enciende. Voy rápido pasando ya por el final para llegar a las conclusiones. Casi me alcanza el tiempo, Juan Carlos. Solo decirles que la normativa está en construcción. Repito, fíjense cómo comparto con ustedes más dudas que respuestas. Estamos tratando de encontrar el punto medio, no emitir una normativa que sea tan restrictiva que ahogue la innovación o que termina llevando todas estas empresas a otras jurisdicciones o a que sigan operando al margen de la regulación que se expida. Eso no puede ocurrir, pero también debemos ser prospectivos y pensar que en este momento lo que puede estar ocurriendo es que se está dando o está llegando una nueva forma de prestación de servicios financieros. Y si esa es la idea, la regulación debe ocuparse del tema desde su origen. Lamentablemente, hoy en Colombia la regulación no permite un sandbox, no permite una supervisión gradual, como todos la desearían. Hoy día o se es vigilado o no se es vigilado. Lo cierto es que este modelo de operación fintech requiere romper paradigmas regulatorios, pero en todo caso velando por el interés de clientes, de inversionistas y sin duda por la estabilidad financiera, que es la que tiene y ha meritado toda la regulación bancaria, que no es gratuita. Sé que vamos a llegar a ese equilibrio, la normativa se va a expedir, sin duda será criticada. El equipo de la URF en Colombia se está alimentando de los mejores criterios, excluyendo el presente, para tratar de hacer ese trabajo de la manera más adecuada. Les contaremos cómo nos va en ese trabajo normativo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miren Aparicio. Yo vengo del mundo de la banca. Llevo 15 años como abogada en Madrid. Ahora mismo estoy basada en Washington. Llevo desde hace 3 años. Me encanta el mundo de las fintech. Agradezco mucho la invitación a Juan Carlos, a Nestio. Enhorabuena por este evento, el primer congreso de banca digital en Latinoamérica. Y bueno, encantada de compartir mi visión de estos temas, ¿no? Bueno, ¿por qué hablamos de fintech y regtech? A mí me encanta el mundo de regtech también, viniendo del mundo como abogada interna de la banca, ¿no? Y vemos que desde la crisis del 2008, desde la crisis financiera, que a mí me tocó vivir en Morgan Stanley cuando quebró Lehman en España, yo era secretaria del consejo y abogada de Morgan allí. Pues vemos que el crédito se paró, ¿no? Y entonces las empresas comienzan a prestarse o las personas comienzan a prestarse en la red de una forma más innovadora, y vemos que este movimiento pues ha venido para quedarse y no vamos a tener que convivir con ello. Esto también está forzando a muchos bancos y entidades financieras, ¿verdad?, a replantearse, como hemos visto toda esta interesantísima discusión que ha habido ayer y hoy en el Congreso, ¿no? Cómo nos ven, cómo estamos haciendo las cosas. Y de alguna manera también estamos viendo un proceso en el que los bancos, y veo que aquí hay muchísimos participantes del mundo de la banca, están actuando en un escenario de tipos de interés muy bajos, donde realmente no hay casi beneficio y donde el ahorro de costes pues es sumamente importante. Y por eso, precisamente por eso, regtech, la regulación y tecnología, pues es interesante para los bancos también, porque les está permitiendo y les va a permitir ahorrar costes en este sentido, ¿no? Y de eso precisamente vamos a hablar hoy. He puesto unos bullets. Voy a tomar unos ejemplos de regulación después de la crisis en Europa y en Estados Unidos, que voy a hablar solamente pinceladas de regulación de prevención de blanqueo de capitales, por poner un ejemplo, pero podríamos hablar de otros tipos de regulación, como conducta de mercado, protección al consumidor, etcétera. Y
como bien sabéis, desde el mundo de la banca y los de la fintech lo van a experimentar bien pronto, va en aumento la regulación también, ¿no? ¿Se me oye mal, no? Perdón. ¿Así? ¿Se me oye mejor? Disculpad. Bueno, tecnología y regulación. Como hemos visto, en el mundo de las fintech hay de todo. Hay algunas que están ayudando a mejorar procesos internos de la banca, hay algunos que son plataformas de pagos, hay algunos otros que operan en tipos de cambio y tipos de cambios de monedas virtuales o tipo de cambio forex. Hay muchísimos tipos. Entonces, para mí una regulación fintech, cuando hablamos de regulación fintech, es casi un poco intentar abarcar el infinito. Es decir, el mundo de la banca ya está súper regulado y cuando hablo de banca me refiero también a un mercado de valores, brokers, etcétera. Y entonces, en ese sentido, es una regulación amplísima y además toca, como ha mencionado Roberto, pues aspectos de protección del consumidor, de mercado de capitales, etcétera. Entonces, hay que ver, desde una aproximación del Financial Stability Board, tiene un muy buen informe reciente del mes de julio, en el que habla de fintech y de los posibles riesgos que puede representar como, para la estabilidad del sistema financiero, y reconocen que la tecnología debe ser neutral, es decir, no hay que regular la tecnología, es innecesario regular el blockchain, por ejemplo. Entonces, lo que estamos hablando es de la regulación del negocio, de la aplicación de esa tecnología para hacer negocios tradicionales de distinta manera o nuevos negocios que vayan surgiendo. Entonces hay que ir caso por caso y en este sentido los reguladores, y ahora estamos colaborando con diferentes países en la región Latinoamérica, con el Banco Mundial, etcétera, hay que ver qué se está intentando, cuál es el negocio que se está intentando regular y cuál es el riesgo. Entonces, digamos el approach que a nosotros nos gusta es una regulación basada en los principios tradicionales de protección al consumidor de banca y viendo un poco cuál es el riesgo basado en la actividad. Y si la actividad o el riesgo es muy pequeño, por ejemplo, porque las cantidades son pequeñas, pues a lo mejor no tenemos por qué regular tanto como con el caso de una entidad financiera. Lo que tampoco tiene sentido es que existan fintechs o plataformas de pagos que estén realizando servicios financieros y que tampoco estén reguladas. Entonces, en el equilibrio está un poco el tema, ¿no? Por poner un ejemplo rápidamente, después de la crisis del 2008 y bueno, de los ataques terroristas de París en el 2015, en noviembre, rápidamente la Comisión Europea se dedicó a proponer un plan de acción en el cual la cuarta directiva de prevención de blanqueo de capitales, que todavía no había entrado en vigor y acaba de entrar en vigor este año, ya la estaban reformando antes de que entre en vigor para que en el 2018 tengan requisitos más estrictos para la banca y instituciones financieras y otros aspectos. Entonces, aprovechando esta nueva legislación, lo que se llama la revisión de la cuarta directiva de prevención de blanqueo, la 4AMLD, hicieron tanta regulación nueva que ya casi en la banca se le está llamando la quinta directiva, aunque no sea quinta, ¿no? Y uno de los requisitos que están imponiendo es la obligación de las entidades financieras de conocer, en el caso de los clientes que sean empresas, quién está detrás, quién es el beneficial owner, quién es la entidad de control, por encima o igual a un 25%. En Estados Unidos se acaba de aprobar el año pasado lo mismo, todavía no ha entrado en vigor, va a entrar en vigor el año que viene, en el 2018, pero también va a obligar a todas las entidades financieras a que revisen quién está detrás y mucho más después del escándalo del Panama Leaks, ¿no? Todo esto crea muchísima presión en la banca tradicional, como sabéis, para los procesos, por ejemplo, de onboarding del cliente. O sea, cuando viene un cliente nuevo puedes tardar 3 meses desde que llega hasta que realmente puedes operar con él, con un sinfín de papeleo y documentación que es necesario porque lo manda la ley y si no te quitan la licencia bancaria, tienes que operar en este entorno, pero por otra parte es muy costoso y muy lento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay fintechs que pueden operar en servicios financieros gratis? ¿Quieren operar sin hacer este proceso que la banca está obligada a hacer? Bueno,
ahí vemos que hay un poco de discusión ahora mismo, ¿no? En la quinta directiva bancaria de prevención de blanqueo de capitales que estábamos comentando, ya se están metiendo negocios fintechs como son los intercambiadores virtuales, diciéndoles que van a tener que tener marcos de prevención de blanqueo de capitales. En Estados Unidos, desde el 2013, FinCEN, que es la autoridad del Tesoro que revisa los temas de prevención de blanqueo, ya les obligó incluso a los crowdfunding, a los intercambiadores de monedas virtuales, etcétera, a que tuvieran, emitió unas guidelines para obligarles a tener temas de prevención del blanqueo de capitales, un framework, compliance y la obligación de reportar operaciones sospechosas a FinCEN. En el Estado de Nueva York tenemos la BitLicense, que es obligatoria si uno quiere operar en el territorio de Nueva York o captar clientes en el territorio de Nueva York, tiene que tener BitLicense, que es la licencia bancaria para operar en este estado. La OCC, la Office of the Controller of the Currency, desde este año ha emitido una especie de licencia bancaria especial, que quiere decir que es más fácil registrarte, pero te da derecho a operar en todo el territorio, y muchas fintechs que operan en pagos o en servicios financieros, en general regulados, están pensando en tomarla. Si bien es verdad que también hay cierta crítica diciendo que bueno, es un poco demasiado cara, puede costar en servicios legales y demás, el asesoramiento puede ser costosa. Pero por otro lado, la alternativa que tienen es o operar no regulados, que es ilegal en Estados Unidos, o operar con una licencia por cada uno de los 50 estados, que es todavía un tema casi mucho peor, ¿no? Entonces, por poner 3 ejemplos de fintechs interesantes que vemos que sí tocan los servicios financieros y que bueno, deberían tener algún tipo de regulación, están los intercambiadores virtuales de monedas, que son aquellos que cambian de moneda natural o fiat currency, como dicen en Estados Unidos, a virtual currency, de peso a Bitcoin, por ejemplo, o a Ether, o cualquiera de las 600 que se han creado desde la crisis, o entre ellas. Hay algunos que solo operan entre virtuales, ¿no? Vemos que muchas veces cuando el consumidor contrata o compra monedas virtuales, está en una letra muy pequeña o no se le informa en absoluto de que puede perder su dinero, porque además estos intercambiadores virtuales te ofrecen el servicio de e-wallet, que es para custodiar las monedas que te estás comprando. Y en este caso, en algunos casos han sido ya, bueno, tenemos el caso de Mr. Gox en Japón, que bueno, ahora mismo está en proceso criminal el dueño y fundador porque se quedó básicamente con el dinero de sus clientes. Tenemos algunos virtual currency exchanges en Corea en los que les hackearon 4 cuentas por $4 millones y lo que decidieron fue, pues voy a democratizar las pérdidas y a todos mis clientes les voy a quitar un 35% del valor y se lo repagaré en 2 años a cambio de beneficios. Bueno, ¿os imagináis poder hacer esto en el mundo de la banca? Impensable, ¿no? Pues esto está pasando, y está pasando porque realmente en Corea del Sur o en Japón pues no había regulación de estos temas y no había tampoco la obligación de informar al consumidor o de hacer un mercado más transparente. El tema de crowdfunding no lo voy a tocar porque ya ha hablado un poco Roberto y bueno, simplemente sí hay que constatar que Standard & Poor's y algunos informes de Morgan Stanley y demás, si bien son optimistas en que el crecimiento puede ser exponencial en China, Estados Unidos, en UK, etcétera, también advierten de que estas plataformas muchas veces toman decisiones crediticias sin tener en cuenta muchas veces el riesgo adecuado o los criterios tradicionales de riesgo, de medición del riesgo del banco, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, la Financial Intelligence Unit de Canadá sí que en 2 o 3 casos ha captado, ha supervisado captación de fondos para actividades yihadistas con crowdfunding, dándose cuenta demasiado tarde y obligando a cerrarlas. Y en algunos
en algunos otros casos, por ejemplo en Estados Unidos, el tema de San Bernardino, cuando se presentaron una pareja, un matrimonio con unas armas y hicieron una matanza, bueno, pues resulta que uno de los dos había obtenido $30.000 en la red financiándose a través del crowdfunding. Y evidentemente cuando él pidió el dinero para su crowdfunding no dijo para lo que era. Los fondos eran totalmente lícitos, el propósito era ilícito, pero él dijo que era para consolidar créditos. ¿Qué pasa? Que cuando el cliente está lejos y él es online, existe muchísima más dificultad en saber, en conocer al cliente y en saber cuál es el destino de los fondos, cosa que si estás en un banco probablemente en tu sucursal tienen todas tus cuentas y saben un poco, tienen tu trayectoria de cliente, ¿no? Finalmente, los Money Service Business, que son todos estos medios de pagos que se han tratado fundamentalmente aquí en el Congreso, en este Congreso de Banca Digital, temas de pagos. Siempre que tocan un medio de pago y no tienen a un banco por detrás, están regulados y en Estados Unidos se les tiene que pedir licencia bancaria por cada uno de los estados donde operan. Salvo en este nuevo proyecto que hemos comentado de la OCC, que para facilitar una supervisión federal a nivel federal y que puedan libremente operar en diferentes estados, están permitiendo ahora, cuando finalmente, porque este es un proyecto de ley, se apruebe que puedan hacerlo de una manera federal y con licencia bancaria como si fueras un banco federal que tiene National Chart que pueden operar en todo el territorio, ¿no? Y bueno, finalmente RegTech, regulación y tecnología. Y como vemos, o sea, el ahorro de costes y la facilitación de procesos internos de compliance que están ofreciendo soluciones RegTech son súper interesantes y a veces también están realizadas por FinTech, por empresas FinTech que son proveedores de este tipo de servicios para la banca. Primero empezaron para la banca, pero ahora muchos reguladores están apuntando al RegTech y están adoptando incluso soluciones que los bancos están por obligación haciendo para supervisar actividades financieras, pero también las están empleando los supervisores para analítica de datos y para prevención de blanqueo porque tienen datos masivos y les facilitan la supervisión en este caso. Entre RegTech podemos ver tres grandes bloques: las que facilitan la gobernanza, las que ayudan a la gestión del riesgo financiero, de reporting. A veces una herramienta te facilita 5 controles de diferentes informes que tienes que hacer de finanzas o a varios reguladores o en varios países o sujetos a normativas estrictamente similares o con el mismo propósito pero en formatos distintos, etc. Y en los temas de compliance, pues francamente son súper interesantes, sobre todo en aquellas de prevención de blanqueo de capitales para el monitoreo de operaciones sospechosas, red flags y para incorporación de clientes muy interesantes. Y también otras que veremos también para... hay proyectos muy interesantes de compensación y liquidación de valores en blockchain, etc. Entonces, el RegTech es regulación y tecnología y tenemos un espectro amplísimo también de soluciones y es súper interesante ver todas las que se están desarrollando, desde las que van de puro Big Data Analytics y un ejemplo, por ejemplo, son las web crawlers que como decíamos, para la incorporación de un nuevo cliente del KYC, lo que hacen es operan en open source, en el Internet, y estamos hablando de banca que opera en varios países y que tienen clientes en varios países, entonces pues son capaces de buscar información en redes, en Internet, en Facebook, en varios temas y ver todo lo que se dice de ese cliente o de esa empresa y procesarlo de una manera inteligente y en una manera fácil de utilizar para perder menos tiempo a la hora de incorporarle, ¿no? A mí me encantan los temas de KYC Utilities, por ejemplo. Los KYC Utilities son... ya se venían incorporando en la banca de corresponsales desde hace tiempo. Cuando conocéis el grupo Wolfsberg y Bankers Almanac, probablemente que son repositorios centrales donde los bancos compartían información de Know Your Customer y sus sistemas basados en un cuestionario que los bancos corresponsales se intercambiaban entre ellos y de esta manera lo que hacían es, en lugar de tener que repetir y dar la información de estatutos sociales, apoderados, sistemas de controles internos, de prevención de blanqueo de capitales, políticas, frameworks, todo eso, entre cada banco con los que tenías una relación de corresponsalía se lo daban a un centro y entonces cada vez que establas una nueva relación de corresponsalía le dices pídeselo a Bankers Almanac o pídeselo a SWIFT,
que lo está haciendo ahora también, y de esta manera haces la due diligence una vez completa y luego ya es mucho más fácil intercambiar relaciones con otros bancos. Esto mismo va a venir ahora para el tema de clientes. Lo que ya se decía solamente entre corresponsales bancarios, se está haciendo, y por ejemplo Thomson Reuters tiene un proyecto muy interesante en Sudáfrica, donde varias empresas que operan en diferentes países del cono sur de África están entre ellas, o sea, Thomson Reuters les ofrece el asesoramiento y la creación de un repositorio sometido a unos estándares altos de la FCA en Londres, y hacen una due diligence muy completa, y de alguna manera cuando lo hacen con el repositorio y bajo consentimiento, si operan con varios bancos en la región les pueden decir vete al repositorio y solicítale a ellos la información, ¿no? Y esto pues hace que el proceso de 3 meses de incorporación de una nueva empresa pues se te hace en una semana, ¿no? Y así, en lugar de tener muchísimos más operativos y compliance en hacer esto, pues lo puedes hacer de una manera tecnológica más eficiente. El tema del Digital Identity es súper interesante también, y lo veremos ahora cuando hablemos de aplicaciones de blockchain rápidamente. Y bueno, algunas iniciativas de FinTech y RegTech, esto es solamente para demostrar que realmente hay un interés enorme me están avisando el tiempo, por intentar aprovechar todas estas oportunidades, y sobre todo Singapur, el Reino Unido son punteros en aprovechar todas estas tecnologías. Australia también están haciendo todo digamos, hay un proyecto muy interesante de hacer la liquidación y compensación de bolsa en blockchain, y bueno, y van surgiendo todavía más, ¿no? Voy a pasar muy por encima sobre los temas de los smart contracts porque va a haber una presentación de blockchain esta tarde. Pero bueno, dentro de los smart contracts simplemente decir que esta parte del RegTech, que es toda la tecnología del blockchain o de los Distributed Ledgers Technologies, que vienen a ser la invención del blockchain. Lo que pasa es que el blockchain es una open source y ahí puede participar, es una open source abierta. Los temas de blockchain que son más innovadores para la banca en este momento son los que están en open source cerrada, y es para participación únicamente de entidades bancarias, y las aplicaciones son no solamente para la banca, pero también para registros de propiedades o de hipotecas, o de incluso temas de registros de salud, seguros, etc. Y pueden pueden ser de muchas variedades, pero por poner el ejemplo que os comentaba antes de Digital Identity, y ya con eso voy finalizando, esto también es muy interesante ver cómo en el proceso actual, digamos, cada vez que un cliente opera con un banco le tiene que dar toda su información desde cero, sobre todo si es una empresa. Estamos hablando de incluso más allá de quién está detrás, quién es tu entidad de control. En el caso de que el individuo tuviese el control de su identidad digital en blockchain, en un registro distribuido, cada vez que operase con diferentes entidades bancarias podía decir aquí está mi identidad. Esto ahorra también a la banca los costes de quedarse con esa documentación y custodiarla, incluso después de que se haya terminado la relación jurídica con el cliente. Y existen casos en Estonia, por ejemplo. Estonia es un país muy pequeño, pero que Nasdaq y Ripple, una startup, les han ayudado a hacer toda la digitalización de las identidades de todos los ciudadanos en este país por vía de blockchain. Y bueno, lo pueden utilizar para registros de votos, para hacer sus declaraciones de impuestos, para realizar contratos públicos y para todo tipo de relaciones jurídicas legales, ¿no? Las aplicaciones son súper interesantes para ahorrar costes en el tema también de trade finance, de titulizaciones o titularizaciones, como decís en algunos países, y tienen multiplicidad de aplicaciones que ahora mismo se están utilizando. ¿Y cómo estamos? Bueno, en la última reunión de fintechs norteamericanas fuerte, que se hace una vez al año en Washington durante los últimos 2 años, que vienen de la costa oeste y demás, preguntaron la pregunta de, bueno, ¿cuándo veremos una adopción masiva del blockchain por los servicios financieros? Y el espectro que se está comentando es de 3 a 5 años.
Todas estas identidades digitales, BBVA está en proyectos, hay otras entidades también, para diferentes tipos, y algunas de ellas, ejemplos que podemos dar, pues por ejemplo, este mes, en julio, el Estado de Delaware ha permitido que se hagan incorporaciones de registros de compañías en registros digitales. Está pendiente de la firma por el gobernador, pero ya se la ha aprobado su parlamento estatal. ¿Y esto qué implica? Pues que se van a poder hacer emisiones de acciones vía digital en blockchain. Y tenemos en cuenta que el 70% de los bancos de Wall Street están incorporados en Delaware, con lo cual van a crear sus propias subsidiaries ahí para hacerlo. Y esto es súper interesante. Estuve el miércoles, antes de venir a este evento, en una demostración de la empresa que lo ha creado, que se llama Symbiont, en el Congreso americano, y les estuvieron enseñando a los congresistas una demostración de cómo se hace la emisión de acciones vía digital en blockchain. Y bueno, es un poco como intentar explicar Windows, ¿no? A los que vimos el antes y el después. Hay que verlo, pero es algo muy sencillo y que va a facilitar muchísimo el banca sin papeles y el registro y la inmutabilidad y el traspase de estos instrumentos, ¿no? Otras alternativas interesantes, pues el Estado de Illinois está trabajando en el registro de tierras, de propiedades en blockchain. Australia, hemos dicho, DTCC, que es toda la compañía que incorpora la bolsa de Nueva York, está también trabajando con Digital Assets para hacer la liquidación y compensación de valores en bolsa a través del blockchain. Temas de IBM está trabajando con Myers, por ejemplo, para registrar todos los contenedores mundialmente, etc. Conclusiones, solamente, muy rápidamente. Bueno, las fintechs que operan en servicios financieros deberían operar en base a principios y con un perfil adaptado al riesgo de la actividad que tienen, ¿no? O sea, adaptado al nivel de o sea, del tipo de riesgo en el que estén incurriendo operando en servicios financieros. No es lo mismo prestar 600 euros o $600 que prestar $20.000, ¿no? Entonces, los reguladores tienen que ver esto cuando lo estén mirando cómo regularlo. FINRA y el Comité de Basilea, por ejemplo, han apostado para que los bancos que operan internacionalmente utilicen herramientas automáticas de monitoreo, o sea, las Data Analytic Tools, para mejorar la supervisión del cliente digital, porque no nos olvidemos que con las ventajas siempre también hay inconvenientes, ¿no? O sea, el cliente está más alejado, lo conoces menos, y entonces también tienes que tirar de tecnología, tienes que aprovechar los usos de la tecnología para prevenir el riesgo, y entonces recomiendan enormemente a los bancos digitales que empleen herramientas automáticas de control del riesgo, de monitoreo de operaciones sospechosas, que aprovechen estas nuevas tecnologías para supervisión también. Y yo añado, y ya que lo tienen que hacer los bancos digitales, las fintechs que operen en servicios financieros digitalmente, por definición, deberían hacerlo también, autorregularse, ¿no? Todos los temas innovadores de RegTech son fascinantes, van evolucionando cada mes. Cada vez hay iniciativas más interesantes y creo que son interesantes para la banca tradicional también, por el ahorro de costes que comentábamos. Y finalmente, las fintechs y la banca digital a veces no son bien conocidas por los reguladores, y yo apuesto más por un diálogo activo, proactivo incluso, de proponer reuniones con ellos, como asociación de fintechs, como asociación de bancos y demás, para darles a conocer estos nuevos productos o esta nueva forma de trabajar, y que entiendan también cuáles son los riesgos y también identificar obstáculos que puedan permitir la innovación, que puedan ser obstáculos a la innovación, e identificarlos, porque a veces no es tanto regular el fintech como desregular acciones concretas que puedan facilitar la provisión de estos servicios. Muchísimas gracias y encantada de resolver preguntas si es necesario. Gracias.